Hola videólicos, ¿qué tal estamos? Yo muy bien y espero que vosotros también lo estéis, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes a la hora de grabar cualquier vídeo, y es el tema de controlar la luz, porque en esto del vídeo y fotografía en realidad todo es controlar bien la luz que nos va a entrar por la óptica hacia el sensor. Y todo esto se va a hacer gracias a los ajustes del diafragma, obturación y la ISO. Vamos a ir por partes, vamos a tocar cada tema de una manera independiente y explicándola más o menos para que quede más que claro. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos a empezar por el tema de la obturación, ya que suele ser en la mayoría de las cámaras el valor que más está a la izquierda. Entonces vamos a llevar este orden, de izquierda a derecha. ¿Qué es la obturación? Es la función principal que nos da el obturador de nuestras cámaras. Obturador físico u obturador electrónico. El físico pues viene a ser una especie de párpado, el cual cierra y abre, pues controlando la cantidad de luz, el tiempo de luz que cae sobre el sensor, para nosotros poder controlar no tanto la nitidez, sino que el flujo de movimiento, es decir, el halo que van dejando las cosas en movimiento o no, simplemente quitando este efecto a base de recortar la luz entrante. Lo que va a ocurrir ahí es que vamos a necesitar más luz, más potencia de luz incidente sobre el sujeto para que no se vea oscuro, para que su exposición no baje. ¿Cómo aplicar el tema de la obturación en el vídeo, en lo que hacemos los videógrafos? Es muy sencillo, se aplica pues por la regla de los 180 grados. Pero vamos a hablar primero qué es eso de la regla de los 180 grados, porque luego nos quedamos con ese nombre, pero tampoco sabemos de qué se trata. Es en las cámaras antiguas, y bueno, tampoco no tan antiguas, pero se trata de un obturador mecánico, el cual consistía en un disco partido por la mitad. Si una circunferencia tiene 360 grados, la mitad de esta son 180 grados. Y se trataba de una semicircunferencia girando, tapando o abriendo el carrete o el sensor, en el caso en el que sea. Pues simplemente dejando pasar una porción de luz en un fotograma. Una porción de luz que viene desde el objetivo hacia el sensor. Entonces, siempre se aplica esa regla de los 180 grados en los vídeos, a raíz de proporcionarle una cantidad adecuada de luz a cada fotograma, y eso va a depender de la velocidad de fotogramas que estamos grabando. Si estamos grabando, por ejemplo, a 30 fotogramas por segundo, necesitaremos 180 grados de esta luz, es decir, el doble. Simplemente tenemos que duplicar la tasa de las obturaciones. Si grabamos a 30 fotogramas, es decir, 30 imágenes en un segundo, tendremos que poner una obturación de 1/60, es decir, 60 obturaciones en un segundo. ¿Qué conseguimos con eso? Con eso conseguimos una naturalidad de los movimientos. Dejamos como una especie de halo en las cosas que tengan un cierto movimiento, consiguiendo una naturalidad. Ya que si aumentamos más ese factor, que también se puede hacer según las circunstancias, siempre que sepamos lo que estamos haciendo, se puede aumentar quitando ese halo, dejando las imágenes más limpias, sin un desenfoque de movimiento. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener que necesitar más luz o ampliarla. Ahora vamos a hablar sobre la F2 que estáis viendo por todos lados, y se trata del diafragma. El diafragma es simplemente pues una especie de ventanita que se va abriendo, dejando pasar más luz ya por el objetivo. Es decir, si con la obturación podemos oscurecer o aclarar una imagen a base de esa exposición, pues con el obturador lo que vamos a hacer es físicamente poder darle esa luz o quitarle esa luz al obturador y por lo tanto también al sensor. Pero ¿cuál es el tema realmente si manipulamos el diafragma? Aumentando la cifra F, es decir, la apertura del diafragma, vamos a
quitar luz también. Para aumentar esta tendremos que ir quitando esa cifra. Cuanto más pequeña sea, es decir, por ejemplo 1.8, 1.4, ahí es donde vamos a darle más luz a nuestro obturador y por lo tanto el sensor. ¿Qué es lo que ocurre? Es que no todos los objetivos son tan luminosos. Y la otra característica a destacar en el tema del diafragma es que es inversamente proporcional el aumento de la cifra del diafragma a la profundidad de campo que vamos a tener. ¿Qué es la profundidad de campo? Para que os pongáis en situación rápidamente, las típicas fotos o los típicos vídeos donde tenemos al sujeto y el fondo todo desenfocado haciendo pues unas formas así artísticas de colores, las luces así convirtiéndose en bolas muy bonitas, es el desenfoque, es el bokeh, se llama el bokeh. Entonces el bokeh se consigue disminuyendo la cifra F, dejando un campo de profundidad muy pequeño en el cual solamente estará enfocado el sujeto o el objeto o lo que estemos grabando, desenfocando todo lo demás por detrás y por delante. El campo de profundidad es como si tuviésemos una caja y conforme más bajo sea el número del diafragma, la caja se convierte en más estrecha. Entonces podremos coger un campo más pequeño de enfoque. Y cuando esa cifra aumenta, vamos a poder enfocar al sujeto principal y, por ejemplo, lo que haya un poquito más por delante de él y lo que haya detrás. Por ejemplo, si tenemos en un caso práctico un f22, es probable que tengamos enfocado prácticamente todo. Se utiliza más para vídeo y fotografía de paisaje, para tener enfocado todo lo que esté en el plano medio y en el plano lejano. Pero claro, como hemos dicho antes, aumentando el valor F, es decir, cerrando el diafragma, estamos cerrándole el paso a la luz. Entonces tendremos que volver a potenciar. ¿Y cuál es el último recurso que tenemos para potenciar la recepción, o por lo menos cómo percibe la luz el sensor? Con el valor ISO. El ISO es una amplificación electrónica de la luz, por lo cual si aumentamos el valor ISO podremos aclarar la imagen, podremos forzar el sensor a que todos los fotones que reciba pues sean potenciados. Todo muy bonito en papel, pero en la práctica lo que ocurre es que también potenciamos el ruido digital de la foto o del vídeo, como es el caso. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Este fenómeno es muy fácil de explicar con otro ejemplo fuera del campo del vídeo. A que si cogemos, por ejemplo, una radio cassette, lo ponemos en el modo radio cassette, sin el cassette puesto, y aumentamos el volumen a tope, sin estar sonando la música, se oye una especie de sisuseo, una especie de ruido. Pues lo mismo pasa con la cámara. Cuando el amplificador recibe una cierta tensión, este empieza a reflejar pequeños artefactos, pequeños ruidos de fondo. Pues lo mismo pasa con el vídeo. El vídeo empieza a perder nitidez y calidad general en, sobre todo, primeras instancias, los tonos bajos, en los tonos oscuros, es decir, en lo que se ve más oscuro de nuestra captura, de nuestro encuadre, y si seguimos aumentando, pues también en los colores. Las zonas más claras de lo que estemos grabando son las últimas en recibir un ruido, ya que simplemente tienen un valor de luminancia más elevado, por lo tanto no se está amplificando tanto esta zona como las zonas negras, que son las que más tienden a resentirse en ese caso. Entonces, como podéis ver, entre el diafragma, la obturación y los valores ISO tenemos que entrar un equilibrio donde sí tengamos un enfoque en una profundidad de campo adecuada y que nos guste, pero también que podamos tener esa obturación que sea acorde con la ISO para que no distorsione demasiado la luz. Es bastante sencillo, con un poquito de práctica en cualquier cámara que tenga el modo manual de los ajustes de los parámetros de grabación. Se puede conseguir entender estos parámetros pues con la práctica. Es el modo más fácil de entender y hacer que la idea sobre ese punto medio, ese equilibrio que estamos buscando, sea viable.
La verdad que sí, siempre va a acompañar también una buena calidad de cámara con una buena calidad de sensor, ya que hay sensores más grandes, hay sensores más pequeños, hay sensores de más calidad y de menos calidad. No siempre tiene que ser mejor un sensor grande, como lo es por ejemplo una APS-C o un full frame incluso, frente por ejemplo una full frame ante una APS-C o incluso un micro 4 tercios. Son diferentes los factores, son diferentes las calidades de los fotodiodos que tengan estos sensores. Entonces sí, siempre va a ayudar una cámara de mejor calidad a la hora de buscar una imagen limpia en sitios oscuros, para que nosotros podamos tomar incluso cámaras lentas con una tasa de refresco, es decir, con una tasa de fotogramas alta. Por ejemplo, si queremos grabar a 60 fotogramas por segundo para después hacer una cámara lenta, lo mínimo que podemos tomar es un valor de 60 obturación, siendo recomendable el aplicar la regla de los 180 grados, es decir, 120 obturaciones por segundo, 1 partido por 120. También va a ayudar a tener objetivos rápidos. ¿Qué quiere decir objetivos rápidos? Objetivos luminosos. Se les dice simplemente objetivos rápidos, pero se refiere a la luminancia que tengan. Es decir, siempre que el valor, como he dicho antes, sea más bajo, es decir, f1.2, f1.6, f1.8, son objetivos luminosos, los cuales van a ayudar que la luz entre directa y rápidamente en el sensor sin tener que aplicar tanta ISO, tanto aumento de ISO, destruyendo en parte pues la imagen o la calidad en sus tonos oscuros y todo eso. Entonces sí, vuelvo a repetir, es muy importante encontrar ese punto medio, ese equilibrio entre todos los factores y entre también la cámara que tengamos, para que podamos obtener pues un vídeo, una grabación correcta. Chicos, espero haberos aclarado esa posible duda con esos parámetros y en que vuestras grabaciones sean mejores. Así que nos despedimos, espero que tengáis un buen día y en el próximo vídeo nos vemos de nuevo.